En la parte 1 ya vimos películas como Toy Story 2 original, El Rey de los Elfos y Dumbo 2, pero ahora le toca el turno a aquellas películas canceladas de Disney y Pixar de las cuales no se oye mucho, desde una película del director de Coraline hasta un crossover de princesas, pasando por ideas como Vacas Vaqueras original y una película que Disney canceló por ser muy subida de tono. Quédate para conocer cuáles son y continuar con este profundo iceberg. En el video anterior me quedé en el nivel 3, así que creo que es hora de continuar con este. Comenzamos. Donde viven los monstruos. ¿Alguien más recuerda o ha visto una imagen de esta película? Lo que viven los monstruos es una gran película del 2009, pero que unos años antes iba a ser adaptada por Disney en una película del 2001. Disney tenía los derechos de este libro desde los años 80, pero nunca se habían animado a hacer una adaptación hasta inicios de los 2000. Sin embargo, rápidamente se encontraron con dos grandes problemas. Para empezar, tenían que convertir un libro de apenas 40 páginas en una película de más de una hora, y luego vieron que iba a ser muy costosa debido a que iba a tener fondos en animación CGI y personajes en animación tradicional. Todo esto causó que cancelaran la película y vendieran los derechos. Lo único que quedó es este pequeño fragmento de cómo iba a verse, el cual salió en el material adicional de un DVD. My Peoples. Esta iba a salir justo después de Tarzán, luego de una racha de éxitos de Disney en los 90. Situada en Texas de los años 40, contaría la historia de dos enamorados provenientes de familias enemigas. El chico creaba muñecos hechos de varios objetos caseros, pero cuando el padre de la chica hacía un conjuro para traer a la vida a los muñecos, comenzarían los problemas, pues algunos de ellos intentarían separarlos mientras otros querrían que estuvieran juntos. La idea, que comenzó en los 90, terminó hasta el 2005, en donde fue reemplazada por Chicken Little. American Dog. Esta película es prácticamente los orígenes de Bolt, pues el guión se transformó tanto que terminó siendo la película del perro que ya todos conocemos. Originalmente el protagonista se llamaría Henry y tendría una serie en la que era un agente secreto. Sin embargo, cuando algo sale mal en su show, despertaría en un desierto a kilómetros de su hogar y juntaría un grupo de amigos que lo ayudarían a regresar. Como pueden ver, es bastante parecida a Bolt e incluso pudo haber sido mejor, pues tenía el director de Cómo entrenar a tu dragón a cargo, pero se canceló cuando él se negó a aceptar los cambios que Disney le sugirió cuando presentó el primer borrador, pues habían elementos muy surreales en la historia que no les convencieron, como un gato mafioso que tenía un solo ojo y un conejo gigante radioactivo. Don Quijote. Disney intentó adaptar este cuento no una ni dos, sino 5 veces. Para la primera, de los años 40, se dibujaron cientos de pinturas en acuarela de los personajes, pero fue cancelada después de los fracasos financieros de Pinocho y Fantasía. En esa misma década, Jesse Marsh dirigiría la adaptación de una secuela no oficial del libro original. Comenzaban a preparar las canciones y los bocetos cuando la película se canceló abruptamente, incluso antes de discutirla con los jefes desde entonces. En el 51 volvieron a intentarlo con una versión más simplista, pero que iba a abarcar cada uno de los hechos del libro. Esto causó su cancelación, pues iba a ser muy caro animar cada uno de los escenarios y buscaban una versión menos complicada y detallada de hacer. Muchos años después, en el 2001, se comenzó a preparar una nueva versión, ahora dirigida por el director del Jorobado de Notre Dame. Esta fue una versión un tanto oscura y adulta, por lo que Disney la rechazó una y otra vez hasta que el director se cansó y se marchó a DreamWorks. Por último, en el 2016 anunciaron una versión live action del cuento dirigida por Gordon Gray, la cual sería muy similar al estilo de las películas de Piratas del Caribe. Hasta ahora no se ha cancelado ni nada, pero luego de 5 años sin escuchar nada acerca de esta, hay probabilidad que sí lo haya sido. Mort. No, esta no sería una película del Mort de Madagascar. Sería una película animada de un chico llamado Mort que es atrapado por la muerte para entrenarlo como su aprendiz. Pero cuando este aprovecha sus nuevos poderes para evitar la muerte de una princesa, toda la línea del tiempo comienza a destruirse y tiene que salvarlo. Vamos al nivel 4. La pequeña escoba. Esta la verdad se miraba bastante buena. En los años 80 Disney comenzó a adaptar esta película acerca de una niña llamada Mary, quien, guiada por un gato negro, Tib, descubría una escoba mágica que la teletransportaba al colegio Endor, una academia de brujas. A pesar de que seguramente habría sido una gran película para los fans de la magia y las brujas, Disney pensó que era muy parecido a una película suya llamada Travesuras de una bruja, por lo que la reemplazaron por la oscura y un tanto desconocida, El caldero mágico. El libro del cementerio. Por un lado tenemos La inocente El libro de la selva, y por el otro, El libro del cementerio, un libro juvenil acerca de Bud Owens, un chico quien es adoptado por seres sobrenaturales del inframundo, los cuales viven en el cementerio en donde está toda su familia muerta. No suena mucho a algo que haría Disney, ¿cierto?
En 2012 Disney compró los derechos de esta novela por más de $100,000 y comenzó el difícil proceso de adaptarlo y hacerlo más family friendly. La iba a dirigir Ron Howard, director del Grinch, e iba a ser live action, pero a última hora este se fue a otro proyecto, entonces decidieron hacerla animada y que la dirigiera Henry Selick de Coraline. Cuando el proyecto no funcionó, decidieron pasarla a Pixar, aún con la idea de que fuera hecha en stop motion, pero el director también se enfocó en otro proyecto cancelado de Pixar llamado El Rey de las Sombras. El Rey de las Sombras. Este inquietante personaje de acá sería el Rey de las Sombras, la primera película stop motion de Pixar. En esta historia, un niño huérfano llamado Hap nació con unas manos increíblemente largas que esconde del mundo, pero cuando una niña hecha de sombra la lleva al reino de las sombras, Hap puede usar sus manos a beneficio propio y vencer la batalla contra unos villanos. Después de gastar $50 millones en derechos, Disney terminó cancelando la película que ya iba bastante avanzada y perdieron ese dinero para siempre. Le permitieron al director que vendiera la historia a otro estudio, pero ya es 2021 y hasta ahora nadie se ha interesado en la historia del Rey de las Sombras. Academia de Princesas. Si este corto hubiera salido, Avengers Endgame no sería el crossover más épico de la historia. En este proyecto cancelado habría una gran academia de baile en la que se encontrarían absolutamente todos los personajes femeninos de Disney y Pixar, quienes estarían cantando, bailando o tocando instrumentos. Este ambicioso corto iba muy avanzado en cuanto a la animación, y hay muchos bocetos de los personajes como Jasmine, Jessie de Toy Story, Tiana, Pocahontas, entre otros. Lamentablemente la división de animación de 2D de Disney cerró antes del estreno de esto, por lo que tristemente ya nunca logró ver la luz. Los Beatles en Yellow Submarine. Los Beatles iban a tener su propia película animada, la cual contendría 16 de sus canciones más conocidas. En esta película, en 3D, los Beatles viajarían a un lugar mágico llamado Pepperland en su submarino amarillo para escapar de unos seres fantásticos. Sin embargo, después del fracaso de Los Fantasmas de Scrooge, otra película del director Robert Zemeckis, Disney prefirió cancelar la película para evitar más pérdidas y esta animación de los Beatles dejó de existir para siempre. Sweating Bullets. Vacas Vaqueras es una de las películas más bizarras de Disney, pero todo esto viene de su versión original. En vez de ser protagonizada por vacas, sería un vaquero escuálido el que se enfrentaba a un ladrón de ganado llamado Alameda Slim. Luego la historia cambió totalmente a un pequeño toro llamado Bullets que quería convertirse en el líder de un grupo de caballos. Y finalmente evolucionó a la idea de las 3 vacas que salvan a su granja. La película, que se venía planeando desde hace 10 años, en 1995, tuvo que enfrentar por lo menos despidos de 2 directores y varios artistas debido a los problemas que hubo a lo largo de tanto tiempo. Vida salvaje. Y no hablo de este extraño remake de Madagascar que probablemente no recordabas, sino de una película que Disney planeaba sacar en el 2000. Esta era bastante más madura que lo que nos tienen acostumbrados, por lo que incluso pensaron que lanzarla por medio de Touchstone, la compañía de Disney que estrenó otros films como Quién engañó a Roger Rabbit, era una mejor idea. Ciudades nocturnas, carteles de neón, actrices y actores, gángsters, glamour y crimen eran tan solo algunos de los temas de esta película que iba a representar la vida nocturna del Hollywood de los años 40. La película tenía chistes bastante subidos de tono para Disney, lo que hizo enojar a los productores, quienes ordenaron su cancelación inmediata. Si después de oír esto tienen ganas de ver algo como Vida Salvaje, les recomiendo la película animada Cool World, que parece ser exactamente lo mismo. Alicia en el País de las Maravillas. Si han visto estas imágenes de disfraces de Disney de los años 30, pues entonces agradezcan no haber visto la versión de 1933 que Disney planeaba sacar de Alicia en el País de las Maravillas. Esta no iba a ser únicamente la primera película live action de Disney, sino que la primera en toda su historia. Incluso ya habían contratado a la actriz Mary Pickford, quien hizo pruebas de la película a color y en blanco y negro. Sin embargo, todo esto se canceló en el momento en que Paramount sacó su propia adaptación del cuento de Alicia ese mismo año. Disney canceló la película y se enfocó en comenzar a planear su primer largometraje animado, Blancanieves. Podríamos decir que gracias a Paramount, Disney es lo que es el día de hoy. Cósmico 3000. Era una película animada por computadora que iba a estrenarse. Se sabe muy poco acerca de esta, más allá de que iba a ser dirigida por Dean Wallens y estos 3 bocetos que muestran a criaturas sospechosamente similares a los monsters de Space Jam y a un dragón. Se sabe que la historia se desarrolló y deformó tanto al punto que terminó convirtiéndose en Raya y el último dragón, aunque juzgar por su título, Cósmico 3000, sería un concepto mucho más futurista que el que vimos en la película. Quisiera que escribieras aquí abajo cuál de todas estas películas canceladas se te hizo más interesante y cuál definitivamente nunca verías.
te invito a ver la primera parte de este iceberg para conocer películas un poco más conocidas como Gigantic, Chicken Little 2 y Las locuras del emperador original. Esto es todo por mi parte y nos vemos en un próximo video. Adiós.